Y ahora vamos a pasar con la doctora Mari Isabel Hernández Estrada. Doctora, ahorita vamos a leer su semblanza, que tiene doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts con especialización en negociación, deliberación y resolución de conflictos, maestría en administración pública en Harvard, donde también se certificó como mediadora. ¡Wow, doctora! ¡Qué grandes posiciones! Su experiencia laboral, profesora e investigadora asociada al Centro de Investigación Docencia y Económica AC en CIDE, y dentro de sus actividades relevantes, coordinó el programa de negociación, mediación y diálogo, ProDiálogo en CIDE, miembro fundador de Consensus Building International Global Network, que agrupa expertos internacionales en construcción de consensos y resolución de conflictos en asuntos públicos. Fue directora del Centro de Colaboración Cívica, CCC, organización pionera en su campo de especialización en México durante 7 años. Ha sido asesora del Senado de la República y consultora de la ONU. Tiene más de 10 años de experiencia desarrollando capacidades de diálogo y conduciendo procesos de construcción de consensos, mediación de conflictos y formación de coaliciones ciudadanas. Entre sus publicaciones destacan los libros Un Congreso sin mayorías, Mejores prácticas de negociación y construcción de acuerdos, y Cabildeo ciudadano y democracia. Gran tema, gran expertise. Doctora, estamos en tus manos. Tu tema es fundamental para la resolución de todo conflicto, incluso pues, cualquier relación profesional, matrimonial, de amigos, fútbol, de deportes, de todo. Estamos ahora sí que en expectativa y enriquecernos de tu aportación. Adelante, doctora. Pues muchísimas gracias a todos los organizadores por esta invitación y por todo la energía y las neuronas que le han puesto para armar a estos paneles. La verdad es que tuve el gusto de estar en el primer panel, de escuchar, y me parecieron extraordinarias las presentaciones. Espero que este segundo panel no les quede a deber. Pusieron la vara muy alta y la verdad es que a mí me sirvió mucho también para darle más contexto a esta presentación que les quiero dar, y que además también se va a beneficiar mucho del marco teórico, conceptual que mi colega querido Raúl ya puso sobre la mesa y que por supuesto suscribo. Entonces, espero que estas ideas que les comparta también sirvan para empezar a detonar nuestra, para seguir más bien detonando esta reflexión, y que podamos tener, por supuesto, tiempo para conversar, para recoger sus inquietudes, y sobre todo para actualizar la discusión, porque hay cosas que están sucediendo, que ya se empezaron a tocar en el panel anterior, en este momento justamente creo que estamos en un momento bastante candente de la hidropolítica nacional. Entonces creo que también tener tiempo para llegar a comentar sobre esa situación actual va a ser importante. Yo voy a centrar ahorita mi discusión todavía igual que Raúl, en dar más elementos más generales, ¿no? No me voy a ir tan a detalle de esta situación textual actual, pero sí la idea es que estos elementos, estos datos, estas ideas, sí nos sirvan para ir pensando respecto de lo que está pasando ahorita en la situación nacional, ¿no? Entonces, yo quiero empezar con esta cita que me pareció muy, que comparto al 100% además, y que recoge el ethos de lo que es el espíritu, la transformación de conflictos, quizá lo más importante, sobre todo cuando nos referimos a conflictos socioambientales, como son todos los que tienen que ver con la hidropolítica. Y es esta cita de Kofi Annan que nos dice y nos reta, y que justo la emitió en el Foro Mundial del Agua, ¿no? Que dice: necesitamos crear un mundo que sea equitativo, que sea estable y donde tengamos en mente las necesidades de otros, no solo las inmediatas. Todos estamos en el mismo barco. Y fíjense qué relevante esta idea que nos pone sobre la mesa, este reto que pone Kofi Annan, sobre todo si pensamos que después de la Segunda Guerra Mundial los conflictos intraestatales y las muertes asociados con ellos han declinado dramáticamente,
Y en contraste, lo que ha aumentado mucho son los conflictos intraestatales y las muertes asociados con ellos. Muchos de los conflictos más violentos están además asociados con la competencia, inequidad, justo lo opuesto a lo que nos está invitando Kofi Annan, inequidad, sentimiento de privación y exclusión en torno al uso y aprovechamiento de recursos naturales. El conflicto es el conflicto intraestatal afecta desproporcionadamente a las regiones históricamente más pobres e inestables del mundo, además. Entonces, quiere decir que se quedan en trampas justamente de conflictividad las regiones que van arrastrando problemas de pobreza y de exclusión. Y bueno, este dato que también este investigador Haynes de la Universidad de Wharton, que recientemente se publicó este estudio, que concluye a nivel global que ahí donde el acceso a recursos naturales está controlado por una élite o subgrupo local en detrimento de mayor inclusión, la probabilidad de conflictos reportados en medios, y fíjense, no solamente en términos de lo que puede ser un costo político, sino de muertes violentas, aumenta significativamente. Y fíjense, entonces, ¿qué nos está diciendo Haynes? Que efectivamente, si queremos vivir en un mundo estable y pacífico, tenemos que generar procesos incluyentes de acceso a los recursos naturales. Por supuesto, el agua está en la lista de importancia de esos recursos naturales, ¿no? Fíjense en contraste con esto de nuevo, que nos reta Kofi Annan, cómo está la situación en México. Aquí cito a mi colega, Raúl, ¿no? Que detecta ya en su estudio de 2018, espero no estar desactualizada con eso, ¿no? Pero seguro hay algún dato más reciente. Colega, estoy muy atenta a que me lo compartas, ¿no? Pero bueno, detectaron en este estudio 87 conflictos de agua activos y 450 que entran y salen de actividad, es decir, 450 en realidad conflictos que están ahí latentes y que el hecho de que no salgan en las noticias no quiere decir que se han resuelto, ¿no? Desde 2015 a la fecha, la tasa de homicidios en México se ha elevado 86%. En el último año fueron asesinadas más de 35,000 personas. Ustedes me dirán qué tiene esto que ver con el agua. Bueno, finalmente vamos a ver que nuestra capacidad de gestionar el conflicto hídrico está también insertado en un contexto más amplio de nuestras capacidades para la paz. Entonces, déjenme regalarles estos datos que tienen mucho que ver con nuestras capacidades para la paz, que son bastante limitadas en este país hoy por hoy. El homicidio es la principal causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 44 años y la cuarta más frecuente entre niños entre 5 y 14 años de edad. Esto de acuerdo al índice de paz publicado este mismo año 2020. El impacto económico de la violencia se calcula en 21% del PIB nacional, entonces quiere decir que hay mucho que ganar como sociedad, no solamente en términos de lo más importante que es salvar vidas, pero también de hacernos una sociedad más próspera si invertimos en construir la paz. Y fíjense, esto de nuevo otra vez conectándolo con lo ambiental. A nivel global hay 971 millones de personas que viven en áreas con muy alta o alta exposición a los impactos del cambio climático, de los cuales 41% viven en países con bajos niveles de paz. ¿Esto por qué es importante? Porque México, como ya les dije, está dentro de los países considerados con bajos niveles de paz. Y los países con bajos índices de paz, esto que les decía, este contexto, esta capacidad instalada que tiene una sociedad para gestionar el conflicto, son más vulnerables a que aumente la violencia como resultado de un evento climático extremo. México es un país con extensas áreas que son altamente vulnerables al cambio climático. La zona, por supuesto, de la cuenca del río Bravo está ahí incluida. Y bueno, esta baja calificación en nuestros índices de paz está muy relacionada con una calidad en el funcionamiento del gobierno y niveles de corrupción altos que han atrapado a México y su sistema social en un ciclo de violencia. Estos pilares no solo son débiles en comparación con el resto del mundo y de América Latina, sino que están deteriorándose, ¿sí? Entonces, el informe, ya aterrizándolo de nuevo a la violencia en torno a lo socioambiental, tenemos
esta situación que seguramente muchos de los que están presentes conocen, ¿no? Que tenemos una alta tasa de violencia contra quienes están defendiendo el medio ambiente, contra quienes están pugnando por un acceso más equitativo a los recursos naturales, con 83 asesinatos de 2012 a 2019 reportados directamente de defensores del medio ambiente y casi 500 ataques a estas personas que se dedican a la defensa del medio ambiente. Entonces, fíjense cómo están todas estas cuestiones interrelacionadas y cómo nuestra vulnerabilidad al cambio climático nos está chocando con nuestras débiles capacidades para la construcción de paz como sociedad. Entonces, doctora, va a querer que un poco más rápida. Ajá, sí, más sí. Rápida, sí, sí. Se está acabando el tiempo. Okay. Sí, gracias por recordarme. Sí, estoy como, qué barbaridad. Bueno, la hidropolítica es la capacidad, fíjense, nos lo decía Waterbury desde 1979, ya casi medio siglo, ¿no? Que la hidropolítica es la capacidad asociada a las instituciones para manejar y gestionar los recursos hídricos compartidos de una manera sostenible. Esto es administrado de tal manera que todos los involucrados reciban el recurso, disminuya su despilfarro y se eviten los conflictos. Fíjense, esto desde una perspectiva de la ciencia política. Nosotros que nos dedicamos al estudio y la transformación de los conflictos, sin embargo, lo único que le anotamos a Waterbury es que los conflictos no se pueden evitar, son normales, son incluso un motor de cambio social y lo que tenemos es aprender a gestionarlos, porque los conflictos de hecho pueden mejorar las relaciones y los problemas subyacentes y no necesariamente están asociados a la violencia. Lo que sí es cierto es que muchas veces la violencia cultural y estructural invisible genera episodios de violencia directa y con demasiada frecuencia nos centramos en controlar esa violencia directa en vez de transformar cuál es la violencia cultural estructural que está detrás, ¿no? Entonces Galtung nos dice, en vez de atacar solamente la violencia directa, debemos irnos a transformar cuáles son esas violencias estructurales y culturales que están generando esa violencia directa, atender las causas de raíz y eso implica entonces aquí 3 pilares fundamentales. Uno es el compromiso con la no violencia, otro es esta empatía de la que nos habla Kofi Annan para reconocer que todos y todas tenemos derecho a acceder al agua y la creatividad para encontrar formas nuevas, novedosas, innovadoras de garantizar el acceso para todos en condiciones de estrés hídrico. Esto relacionado, si hablamos de temas relacionados con el agua, es todavía más retador porque además en los conflictos del agua tenemos múltiples actores e intereses, asimetrías de poder y acceso a información, cosmovisiones cosmovisiones y valores distintos y una alta complejidad técnica, además de personas excluidas sistemáticamente, y esta cuestión de que vamos arrastrando este retraso o debilidad institucional que nos hace más vulnerables al conflicto, ¿no? Entonces esto es todavía mayor el reto que existe para usar y transformar positivamente los conflictos como motor de cambio y como mejora. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad instalada, ¿no? Entonces, aquí estaban estas citas de Kofi Annan que están en mi presentación, que también nos habla Kofi Annan no solamente del riesgo de que de que en el futuro hubiera guerras por agua, sino también de las oportunidades de usarlos como catalizadores de la colaboración. Y esto que es discurso político lo comprobó nuestro colega Aaron Wolf de la Universidad de Oregon. Hay un error, es Aaron Wolf, no Aaron Wolk. Y lo que él logra mapear en su investigación con otros colegas es que en el mundo, en las cuencas compartidas, hay más incidentes de colaboración interfronteriza que de conflicto. Entonces, el otro dato de su investigación es que no son los eventos climáticos extremos, el estrés hídrico, el aumento en la población o el cambio climático per se los que generan conflictos, sino cuando estos factores, digamos, naturales hacen
se combinan con una baja capacidad institucional para la colaboración. ¿Qué significa? Que a nivel internacional, por eso no sucedió lo que muchos tenían de las grandes guerras mundiales por el agua, porque ha ido aumentando la capacidad institucional para la colaboración. Esto es lo que está documentando Aaron Wolf, pero a nivel intraestatal, en muchas regiones del mundo, como es el caso mexicano, no hemos invertido en la capacidad institucional para la colaboración en materia hidropolítica. Y eso es lo que estamos viendo. No todas las formas de abordar los conflictos construyen capacidades colaborativas, pero todo conflicto es una oportunidad para construir capacidades colaborativas. ¿Qué elementos tienen los enfoques de transformación de conflictos que sí contribuyen a la construcción de capacidades colaborativas de largo plazo y que se enfocan a atender los problemas de violencia estructural y cultural subyacentes a la violencia que podemos ver a lo mejor en los periódicos? Son estos 7 elementos y que parecen a lo mejor incluso idealistas, pero estos 7 elementos han sido documentados y han sido identificados en los casos exitosos de transformación de conflictos que de manera efectiva construyen capacidades colaborativas. Estos, no me voy a ir al detalle de esto, pero quizá en la siguiente intervención puedo detallarlo un poquito más. Ya se terminó, doctora. Un minuto para cerrar. Perfecto. Entonces, les comentaré más sobre esto, pero sí enfatizar que el enfoque de transformación de conflictos, lo más importante es la priorización de la prevención y la reducción de la violencia en las estrategias de intervención, la inclusión de las partes en conflicto. Las partes no necesariamente son las partes formales, hay actores que surgen como resultado del conflicto de facto que tienen que ser parte y tienen que estar en la mesa. Las soluciones tienen que estar centradas en las necesidades e intereses de todas las partes, de todas las personas involucradas, y hay que buscar también que es muy deseable, sobre todo cuando está deteriorada la confianza, el acompañamiento de terceros externos y el enfoque multiactor, multinivel. Es decir, los conflictos que estamos viendo, sobre todo en el norte del país ahorita, sí es necesario que se atiendan desde lo local, ahí al nivel municipal, hasta el nivel binacional, por poner un ejemplo, ¿no? Y el último elemento es que los procesos en materia socioambiental de transformación de conflictos inevitablemente y necesariamente tienen que llevar al desarrollo de mecanismos de acceso a información confiable para diagnósticos compartidos, monitoreo y seguimiento de acuerdos. Si cada quien tiene sus datos, esa es la receta para el desastre y la polarización. Entonces, pero la construcción de información confiable y diagnósticos compartidos es un proceso, no puede surgir de la noche a la mañana. Hay que pensar ahí donde no hay confianza, hay que apostar a la construcción de confianza. Y un elemento central es construir información confiable y diagnósticos compartidos. De nuevo, es un proceso que hay algunos ejemplos. Incluí en esta presentación, después de oír el panel, la negociación bilateral del Delta del Río Colorado, esta última ronda de negociaciones bilaterales, donde hubo una amplia participación de la sociedad civil y donde se han creado justamente todos estos mecanismos y toda esta información compartida desde actores de ambos lados de la frontera, pero hay otros ejemplos de monitoreo participativo de la calidad del agua en conflictos mineros, planes de manejo consensuados, la conservación y caza del borrego cimarrón en México. Son casos en México donde vemos todos estos elementos que les compartí. Y bueno, nada más por último, ¿qué logramos de estos procesos de transformación de conflicto? No resolver y evitar el conflicto. Logramos transformarlo positivamente. ¿Para qué? Para que se genere información pública confiable, para que se haga un análisis colaborativo de la información y no una guerra de datos. Surgen políticas públicas que son efectivas, legítimas y estables, que por supuesto no implican que ya son estáticas, porque el conflicto de nuevo no se resuelve, se transforma, pero si estas políticas ayudan a ir resolviendo la política subyacente, se generan coaliciones expansivas a favor del cambio, se van sumando actores por ahí, seguramente en el Delta del Río Colorado, que quieren colaborar a este proceso de cambio, y
bueno, iban aumentando justamente esta capacidad institucional para la paz, estas capacidades colaborativas que son lo que en el futuro pueden prevenir no conflictos, sino violencia asociada con conflictos. Muchas gracias. Gracias, doctora.